siguiente video, mis queridos amigos, voy a hablarles sobre las cartas natales de Polonia. La de la Segunda República y la de la Tercera República. Y voy a hacer esto porque ya casi todos sabemos lo que ha sucedido, un ataque que todavía no se sabe si en verdad es un ataque o es un accidente, un misil que cayó en Polonia. Entonces vamos a ver las cartas natales de este país. Y digo cartas natales porque ha tenido que recuperar su independencia en varias ocasiones. Y debido a eso tiene varias cartas astrales o natales. Entonces vamos a ver sus cartas. Vamos a identificar qué aspectos o planetas la hacen le han hecho que tenga que vivir todo lo que ha vivido. Voy a hablarles sobre la historia de Polonia, hacer un pequeño recuento sobre los acontecimientos que la han marcado y voy a comentarles a ustedes los tránsitos actuales que afectan su carta natal y también aspectos planetarios importantes que debemos conocer. Porque ya les he comentado, mis amigos, les he dicho en otros videos que conociendo las cartas natales de países, de otras personas, evaluando lo que ellos han tenido que vivir, eso nos enseña a nosotros más astrología, nos da más ideas y nos da más conocimientos astrológicos que nos permiten saber los efectos de los asteroides y de los planetas. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio al video de hoy. En las imágenes que ven, pueden observar la carta del 1918 y la carta de la más reciente, la del 1989. En estas dos cartas pueden observar dónde está colocado el sol de Polonia y también pueden ver la primera casa de este país. Vamos a comprender por qué Polonia ha vivido todo lo que ha vivido. Empecemos. Antes de empezar a ver las cartas natales de Polonia, vamos a hacer un recuento de su historia para que luego les explique qué aspectos en esas cartas natales nos hablan de los acontecimientos vividos por Polonia. Según Wikipedia, la nación polaca inició como nación en el año 966. No hay una fecha exacta de este acontecimiento y debido a eso no podemos hacer una carta natal de esta primera república. Sin embargo, de las dos siguientes repúblicas o de las dos independencias, sí tenemos las fechas exactas. En sus pantallas pueden ver la carta de la Segunda República Polaca o de la Segunda Independencia, que fue proclamada el 14 de noviembre de 1918. Les recuerdo que esta independencia fue reconocida internacionalmente por el Tratado de Versalles, pero se logró luego de mucho sufrimiento y muchas pérdidas de vida. Y esta situación, esta liberación fue después de haber tenido una ocupación en su territorio de otros países por más de 100 años. Lo que quiere decir con esto es que Polonia tuvo
estuvo bajo el dominio extranjero, bajo abusos y atropellos que le quitaron su libertad y su progreso como nación por más de 100 años, casi 125 años, específicamente 123 años de ocupación extranjera. Estuvo soportando Polonia, aguantando y siendo víctima de situaciones. Luego vemos en la otra gráfica la carta de la Tercera República o de la Tercera Independencia, que fue en el año 1989, cuando después de que, habiendo sido invadida en la Segunda Guerra Mundial, el día 1 de septiembre de 1939 específicamente, Alemania invadió Polonia. Esta invasión hizo que Rusia también se uniera a los invasores y ambos países, Rusia y Alemania, se repartieron el territorio de Polonia. Y todo esto motivó a que el Reino Unido y Francia declararan la guerra apoyando a Polonia y no aceptando esta invasión de Alemania y de Rusia contra Polonia, y a partir de ahí dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Vean cómo Polonia juega un rol sumamente importante en los acontecimientos mundiales, porque fíjense cómo esta invasión de Alemania hacia Polonia y de Rusia también dio inicio a uno de los momentos más trágicos y más horribles y trascendentales que hemos vivido, y es el momento en que inició la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí murieron muchas personas y parte de nuestro planeta fue destruido. Esta situación que trajo pesar para la humanidad destruyó el 20% de los habitantes de Polonia, porque un 20% de la población fue asesinado con esta terrible invasión y con la guerra en sí. Los ataques mataron más de 20% de la población, y de igual manera el 80% de los edificios importantes de Polonia fue destruido y reducido a escombros. Luego de todos estos acontecimientos dolorosos, Polonia estuvo bajo el dominio de Rusia. Fue una república satélite del Imperio Comunista, y luego en el año 1989 pudieron independizarse de todo esto y surgir como nación moderna. Vamos a ver, mis amigos, a detalle, vamos a ver la carta natal de la primera independencia moderna, que viene siendo la Segunda República. Como pueden ver en la gráfica de la Segunda República, que fue en el año 1919, el Sol está en conjunción a Deyanira. Ya les he hablado de este asteroide tan kármico que muchos de nosotros desconocemos o ignoramos o no le damos importancia. Sin embargo, es sumamente kármico porque en él se reúnen las energías de Quirón con las de Plutón y las de Saturno. Es un asteroide sumamente kármico que se encuentra muy destacado en las cartas de países que son sometidos, de países que han tenido que perder su libertad y que han sido masacrados. En el caso de Polonia, ya les conté
la historia, cómo ha tenido que luchar por su independencia y cómo ha tenido que padecer los abusos de otras naciones extranjeras sobre su territorio. También ya saben lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cómo millones de polacos murieron por causas ajenas a ellos, y todo eso se debe, mis queridos amigos, a que el sol de Polonia, de la Segunda República, la que fue declarada en el 1919, está en conjunción a Deyanira. También vemos que todo este caos que han vivido los polacos, que han vivido como nación y como grupo étnico, como grupo de una nación en común, vean en su carta como Lilith está en conjunción al medio cielo. De igual forma, podemos observar que Marte está en la primera casa en oposición a Plutón. El aspecto tenso entre Marte y Plutón genera una lucha por la supervivencia. Y eso es lo que han tenido que vivir los polacos desde que ellos han sido nación. No tenemos la carta de la primera nación, de la primera independencia que hubo en el año 900. Sin embargo, sí tenemos las dos cartas siguientes y en ellas podemos observar estos aspectos. Vemos a una Deyanira sumamente destacada en conjunción al Sol y vemos cómo Marte en oposición a Plutón resalta esta lucha por la supervivencia. También podemos ver a Lilith creando caos en este medio cielo, irradiando toda esta energía caótica y kármica sobre toda la carta. El medio cielo es un punto muy alto de la carta y todo lo que esté colocado ahí irradia el resto de la carta. De igual forma vemos cómo tiene el nodo norte en conjunción al ascendente. Este aspecto es muy tenso, lo tiene también Ucrania. Cuando un nodo norte se encuentra en conjunción al ascendente de la carta natal de un país, indica que este país va a tener que luchar contra otras tierras, otros países, contra otras personas que no le permiten ser libre ni ser independiente. Ahora, amigos, podemos ver la carta de la Tercera República, o sea, la carta natal más reciente, la que corresponde al 13 de septiembre de 1989. Las energías de esta carta natal irradian de una forma diferente a la anterior carta, porque como pueden ver, ya el Sol no está en conjunción a Deyanira. El Sol está en conjunción a Marte. Y Marte está en conjunción partil con Nessus. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que esta Tercera República, esta nueva independencia, ya no les hizo ser víctimas, sino que más bien ellos surgieron con gran fuerza. Este Sol está en conjunción a Marte y Marte en conjunción a Nessus. Nessus es la pareja de Deyanira, es la contraparte. Deyanira es la víctima y Nessus es se puede decir que en algunos casos es el abusador, pero no necesariamente es un abusador. Lo que significa es que tiene fuerza. Nessus se encuentra muy destacado en las cartas de personas exitosas, de personas fuertes, de personas triunfadoras, de personas que ganan las batallas. Y aunque sea la contraparte de Deyanira y sea la pareja astrológica de Deyanira, no significa que Nessus es el abusador. Deyanira en muchos casos es víctima, es abusada, es un asteroide kármico. Nessus
representa lo contrario a Deyanira. Es un asteroide asociado al que vence aún después de muerto. O sea, es una energía que da fuerza y la tienen muchas personas triunfadoras en el mundo. En el caso de la nueva carta de Polonia, la que surgió con la Tercera República, como le llaman ellos le llaman a esta nueva república, le llaman la tercera, y ahí podemos ver cómo el Sol está en conjunción a Marte y Marte en conjunción a Nessus. Es como si, astrológicamente hablando, ellos hubieran decidido ya no ser más víctimas. Ya no van a ser víctimas, y lo dice esta combinación en la que vemos al Sol junto a Marte y a Nessus. Polonia decidió, astrológicamente, no sabemos si esto ellos lo planearon, no sabemos si esto estuvo en manos de astrólogos, si esta fecha fue elegida. Tal vez no fue elegida a propósito, pero espiritualmente fue elegida. Fue elegida para que ellos ya no fueran más víctimas de las situaciones y víctimas de otros países. Sin embargo, podemos ver cómo Deyanira todavía tiene un papel que se destaca en esta carta, porque está en la primera casa. No tiene la fuerza que tenía anteriormente, no está en conjunción al Sol, pero está en la primera casa. De igual forma, ya vemos como entre Plutón y Marte no hay un aspecto tenso. Plutón está en un signo que se lleva bien con el signo en el que se encuentra el Sol. Vemos que Plutón está en Escorpión y el Sol está en Virgo. Entonces ya no hay un aspecto tenso entre el Sol y Plutón, o entre Marte y Plutón. Marte está en Virgo también y no forma tensión con Plutón. Entonces esto también ayuda mucho a que no haya una lucha por la supervivencia. Igualmente ya vemos que Lilith no está en conjunción al medio cielo. El medio cielo está en un grado kármico, es un grado 11 que también genera tensiones, pero Lilith no se encuentra ahí. Lo que quiere decir esto es que los aspectos mejoraron, y debido a eso es que Polonia ha progresado, ha podido estar sin guerras, y actualmente es uno de los países más fuertes en lo que concierne a la economía en toda Europa. Polonia ha progresado en todos los sentidos, y esto se debe a que ya no tiene las energías de Deyanira en conjunción a su Sol. Sin embargo, como les dije, esta Deyanira todavía se destaca en su carta natal porque está en la primera casa. Y precisamente, mis amigos, hay un evento astrológico que tomará lugar muy pronto, la luna nueva en Sagitario, que contacta directamente la Deyanira de Polonia. La Deyanira de la carta de la Tercera República, o sea, la carta más reciente de Polonia. Deyanira, en esta carta, la más reciente, está colocada en el grado 0 de Sagitario, como pueden ver en la gráfica. Y la luna nueva que tendremos muy pronto tomará lugar en el grado 1 de Sagitario. Entonces, lo que quiere decir esto es que debido al hecho de que una luna nueva contacta a Deyanira en la carta natal de un país, esto puede
hacer que este país se convierta en víctima de algo. En este caso, vemos cómo esta luna, que tomará lugar en una semana aproximadamente, ya ha dejado un efecto en la carta de Polonia, que tiene a Deyanira natal en su casa 1, y que además tiene un sol en conjunción a Deyanira en su antigua carta natal. O sea, vean cómo este tránsito ha activado las energías que victimizan a Polonia, contactando el asteroide Deyanira de su carta natal. Vean cómo este asteroide es tan fuerte, es tan poderoso y tiene tanta energía kármica que por el hecho de que una luna nueva cae ahí sobre este asteroide, ya vemos cómo unos misiles cayeron en Polonia, que no está en guerra, pero cayeron ahí supuestamente por accidente. No sabemos si fue premeditado o fue por accidente, pero el hecho es que cayeron ahí y han muerto algunas personas. Entonces, vemos cómo Deyanira, otra vez, hace de las suyas en otra carta. Ya lo hemos visto en cartas natales que les he explicado. Y ahora vemos cómo en la carta de un país, este asteroide se destaca y ejerce una influencia importante. También cabe destacar que Deyanira transitando está en el signo de Sagitario, signo de la primera casa de Polonia. Es decir, que Deyanira se activa de dos maneras en esta carta natal. Se activa porque Deyanira transitando está pasando por su primera casa y también porque la luna nueva en Sagitario cae sobre la Deyanira de Polonia, que está en su primera casa. Es sorprendente ver cómo la astrología es tan exacta, cómo los tránsitos actúan de una forma tan impresionantemente clara. Por eso les recomiendo que busquen dónde les cae Deyanira. No significa que les vaya a afectar el tránsito de Deyanira de una manera trágica, pero es bueno, sobre todo para aquellas personas que tienen al Sol en conjunción a Deyanira, es muy importante que observen dónde les cae el tránsito de Deyanira, qué planetas les impacta este tránsito, porque puede haber algún efecto que les haga sentirse víctimas. No necesariamente el efecto los va a convertir en víctimas, pero puede hacerlos sentir víctimas. Entonces hay que tomar en cuenta este tránsito. No solamente debemos observar los tránsitos de los planetas, sino que también hay que observar los tránsitos de los asteroides. Y este asteroide en específico, que es sumamente kármico, hay que tomarlo muy en cuenta para poder prevenir los posibles acontecimientos y para poder tener un estado de ánimo que nos permita no sentirnos víctimas. Les agradezco, mis amigos, la compañía. Les envío un gran abrazo y les recuerdo que mañana tenemos otro video para compartir juntos otro interesante tema astrológico. Cuídense mucho. Hasta pronto.